Bueno, muchachos, vamos a hablar acerca del presupuesto del proyecto. Este es un tema bastante importante, ya que todos y cada uno de ustedes van a tener que sacar un presupuesto para el proyecto. ¿Cómo se saca el presupuesto para el proyecto? Es un poco diferente a cómo se saca un presupuesto de obra. Pues digamos que básicamente estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de presupuestos de obra, estamos hablando de que dentro de la obra pública o privada, dentro de la obra civil, y eso incluye la construcción de viviendas o de infraestructura, dentro de la obra civil como tal hay una metodología especial para sacar presupuestos. O sea, es muy diferente el presupuesto que se saca, por ejemplo, para gastos de una oficina o el presupuesto para producción de artículos, de productos, que el presupuesto que se utiliza para obra civil. El presupuesto de obra tiene un formato característico que es el que les estoy mostrando. Entonces, generalmente encontramos un ítem, es esta columna que se ve acá, ítem, una denominación o descripción, que es la columna que se ve acá, una unidad, que es la que se ve acá, una cantidad, que es lo que se ve en esta columna, un precio unitario, que es lo que se ve en esta columna, y un total, ¿sí? Eh, Otra cosa interesante de la metodología del presupuesto de obra es que está dividido por capítulos, ¿sí? Como se ve en esta imagen. Miren que aquí tenemos el primer capítulo, tareas previas, segundo capítulo, demoliciones, tercer capítulo, desagüe industrial. Cada proyecto, cada obra en particular, tiene una manera de presupuestarse, o sea, no existe un presupuesto que sea idéntico al otro. Incluso si es la misma obra, el presupuesto puede variar de un sitio a otro. Digamos que la implantación del proyecto se vaya a hacer en diferentes ciudades, a pesar de que sea la misma obra de infraestructura, el hecho de variar la ciudad ya nos varía el presupuesto. Porque en algunas ciudades tenemos la facilidad de adquirir ciertos materiales y en otras no. ¿Sí? Entonces todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta cuando se hace un presupuesto. El presupuesto es un caso particular, es decir, es un caso particular para cada obra. Entonces, ¿cómo se estructura un presupuesto de obra civil? Esta básicamente es el formato general y uno prácticamente, digamos que va siguiendo como un orden constructivo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer cuando uno llega a la obra es unas obras previas, ¿sí? Entonces hay que hacer un campamento, un cerramiento, hay que colocar unos baños que son provisionales, hay que colocar unas instalaciones técnicas que van a ser provisionales, conexiones sanitarias que van a ser provisionales, todo es parte del campamento, pero es necesario ese campamento para empezar la obra, entonces por eso se denominan tareas previas. En algunos casos no se denominan tareas previas sino preliminares. Después de hacer los preliminares, si la obra es una obra existente, muy probablemente lo que va a tener es demoliciones, ¿sí? Entonces viene el capítulo de demoliciones y luego vendrá el capítulo de instalaciones sanitarias y luego vendrá el capítulo de cimientos, luego el capítulo de estructura, luego el capítulo de cerramientos, el capítulo hidráulico, sanitario y así sucesivamente. O sea, dependiendo del proceso constructivo se va estructurando el presupuesto. Ahora, eso en tanto para formar los capítulos que conforman el presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces un capítulo puede tener muchos ítems, por ejemplo este tiene 8, el primer capítulo acá, tareas previas, tiene 8 ítems. Ustedes pueden tener 10, 12, 14, o sea no hay un límite y no hay un mínimo. Un capítulo puede estar hecho pues, de un solo ítem. Ahora, ¿qué es esto de acá? La unidad es muy importante. Cada ítem tiene una unidad específica, es decir, si yo voy a colocar un servicio de higiene o un inodoro, pues
la unidad para ese inodoro es un global, es decir, yo cobro, hago el cobro completo de ese global, de la instalación del inodoro para el campamento. Y eso, como es un global, está incluyendo no solo el inodoro, sino las tuberías, está incluyendo absolutamente todo. Eso es a lo que se refiere global, ¿sí? Y obviamente es un solo inodoro, entonces es un solo global, y me están cobrando $300 por instalar ese inodoro. Este presupuesto está hecho en dólares, ¿vale? Entonces me están cobrando $300 por instalar ese inodoro. Entonces listo, $300. Entonces, el precio unitario es 300, como la cantidad es 1, 300 por 1 me da 300. O sea, esta casilla al final, la casilla total, se refiere a la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Entonces, ¿qué es un global? Un global encierra todo, es una unidad que lo encierra todo. Entonces, por ejemplo, yo tengo desconexión y desarme de instalaciones sanitarias hídrica, de instalación sanitaria hídrica. Entonces, están hablando del desmonte de una conexión sanitaria y de una conexión eléctrica. Eso se calculó con un global, o sea, ellos cogieron unas longitudes promedio de tubería, cogieron unas longitudes promedio de cable y calcularon eso con un global. Como hay que hacerlo una sola vez, les dio que el valor era 1220. ¿Listo? En cuanto a unidades, uno puede utilizar el metro cuadrado, el metro lineal, el global, el metro cúbico, dependiendo de cuál es el ítem. Por ejemplo, si yo estuviese aquí colocando pisos, entonces voy a colocar una baldosa y uno de los ítems es instalación de piso en cerámica de 40 por 40 color tal. La unidad ya no sería global, la unidad sería metro cuadrado. ¿Por qué? Porque generalmente al obrero que trabaja colocando los pisos se le paga por metro cuadrado. Hay dos maneras de pagarle, una por obra y otra por día. Si es un buen obrero y hace parte de su nómina y usted lo tiene en la empresa, usted le paga por día. Pero si es un buen obrero y tiene mucha versatilidad colocando los pisos, es muy rápido y todo esto, el obrero no va a querer que lo contraten por día, porque él sabe que su trabajo está bien hecho, que lo hace bien, y él prefiere alquilarse no por días, sino por hora. Entonces, yo tengo un piso de 1000 metros cuadrados, ¿sí? En total, en una obra, y el obrero es capaz de colocar 50 metros cuadrados por día. Entonces él dice, yo este piso lo hago en 20 días, ¿sí? Más o menos un mes de trabajo. Entonces él dice, bueno, yo le voy a cobrar tanto por eso, y entonces se tasa el precio por metro cuadrado. ¿Sí? Él dice, yo le voy a cobrar, él dice, un mes de trabajo mío vale 2 millones de pesos, entonces yo por los 1000 metros cuadrados le voy a cobrar 2 millones. Entonces uno dice, bueno, 1000 metros cuadrados, 2 millones dividido entre 1000, me da a 2000 pesos el metro cuadrado. Entonces yo lo voy a pagar a 2000 pesos el metro cuadrado, ¿sí? Algo así, más o menos. Entonces, esa es la unidad, ¿sí? La cantidad, ¿de dónde sale esta columna? La cantidad sale de los planos, ¿no? Entonces uno coge los planos, por ejemplo, en el ejemplo de los metros cuadrados, y mide todos los pisos que vayan enchapados, y usted va midiendo, sabe que el área se da lado por lado, si es un rectángulo. Entonces usted va midiendo las habitaciones lado por lado, le da el área, o con AutoCAD usted es capaz de calcular las áreas, suma todas esas áreas y dice al final, me dieron 1560 metros cuadrados de piso, ¿sí? Entonces salen de los planos, las cantidades de obra, todo esto, cantidades de obra salen de los planos. ¿Esa es la única manera de calcular? No, o sea, depende. Por ejemplo, si usted lo que va a calcular es el guardaescoba que se coloca, o el zócalo que se coloca después del piso, que se coloca sobre el muro, ese zócalo ya no se mide en metros cuadrados, se mide en metros lineales. ¿Y qué hace uno? Pues coge el plano y mide cuántos metros lineales de zócalo hay y lo coloca acá en cantidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me cobran, vamos a hablar en pesos,
15.000 pesos, no, eso es mucho. Me cobran 7.000 pesos por metro cuadrado de zócalo. Ah, no, pero perdón, eso es solo mano de obra. Entonces, digamos que 15.000 incluyendo el material. 15.000 pesos el metro cuadrado de zócalo y yo tengo, me dieron 200 metros cuadrados de zócalo, yo cogería 15.000 y lo multiplico por 200 y eso me va a dar 300.000 pesos, 300.000 pesos o 3 millones de pesos de total, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que uno hace. Los presupuestos de obra son complejos, cada ítem de estos debe tener una hoja de respaldo que se llama APU, análisis de precios unitarios, y ahí en el APU usted tiene que soportar de dónde sale este valor del precio unitario. Entonces usted coge el APU, por ejemplo, bueno, hablemos de la instalación de pisos de cerámica. Entonces tiene que colocar materiales, cuánto vale el piso, tienes que colocar mano de obra, cuánto te cobran por colocarlo. Tienes que colocar equipos, si necesitas un equipo especial para la colocación de pisos no es necesario, pero si necesitas una herramienta menor, que es palustre y cosas de esas, entonces tienes que colocar eso. Dentro de los materiales está el mortero de pega, está la cerámica, no creo que no hay ningún otro material. Materiales, mano de obra, herramientas o equipos y, y con eso configuras el valor del precio unitario, pero eso debe ir una hoja por cada ítem de esto. Entonces ustedes se imaginarán que un presupuesto es un libro bastante grande, ¿sí? Es muy importante hacerlo bien porque generalmente tiene efectos jurídicos, es decir, si usted se compromete con un presupuesto a hacer, no sé, por ejemplo, unas vigas a 50.000 pesos el metro cúbico, eso pues obviamente eso no refleja el precio. El precio del metro cúbico de viga está por alrededor de los 600.000 pesos. Pero si usted se compromete en un presupuesto a hacerlo en 50.000, pues esto se convierte en un documento contractual y a usted lo hacen elaborar esas vigas por ese valor porque esto es un compromiso, esto es se convierte en uno de los elementos contractuales y tiene un peso jurídico, ¿sí? O sea, una vez que se firme un contrato con un presupuesto de por medio, usted tiene que cumplir con esos valores del presupuesto, ¿sí? Bueno, eso es un presupuesto de obra, muchachos. Es muy diferente a lo que vamos a hacer acá. Entonces recuerden que es un proyecto, no es una obra civil, es un proyecto mucho más pequeño y gracias a eso no necesitamos este formato tan complejo y no necesitamos todas las complejidades de un presupuesto de obra. Bueno, creo que recuerdan el ejercicio que habíamos hecho, este ejercicio de despiece, en donde habíamos tomado este elemento y lo habíamos despiezado. Aquí ya está despiezado y las cantidades de cada elemento y todo. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular el presupuesto de este elemento. Solamente este elemento, recuerden que este era el cuerpo de la mitad, esto tenía 3 cuerpos, el cuerpo de la mitad era este. Entonces vamos a ver cómo calculamos ese presupuesto. Entonces miremos que hay 2 tipos de elemento que manejan tablilla de 5 por 2, 5 y este también es tablilla, perdón, aquí tengo un 4 pero no es 4, es 5 por 2, 5, 5 por 2, 5 y 5 por 2, 5, o sea, con el mismo perfil de madera yo hago estas diagonales pero también hago estas tablillas de color azul, ¿sí? O sea, estas diagonales, las diagonales y las tablillas de color azul las hago con el mismo tipo de madera, con madera de la misma dimensión, ¿sí? Y está el otro tipo de elemento que es los otros, el resto está hecho con madera de 4x4 centímetros de sección. Entonces 4x4 es lo amarillo, 4x4 es lo color cian y 4x4 es el color magenta. Todos esos están hechos de ese mismo tamaño de material. Entonces tenemos dos listones de madera de diferente tamaño, ¿sí? Y eso ya yo tengo que tener eso claro para hacer el presupuesto. Entonces la primera es tablilla
de 2.5 por 5. Esa tablilla comercialmente la venden en los sitios, en los aserraderos, se la venden a uno de una longitud de 2 metros. Entonces ahí tiene que tener uno el cuidado, la perspicacia de tomar y tratar de mirar cómo va a cortar generando la menor cantidad de desperdicio. Siempre va a haber desperdicio, pero se puede minimizar haciendo un buen despiece, ¿sí? Entonces, yo tengo tablillas de 95 y necesito 23 tablillas de 95, o sea, cada una de estas necesito 23. Bueno, si yo necesito 23, ¿verdad? Y tengo que por un listón de 2 metros puedo sacar 2 y se va a desperdiciar, no sé, algo así como 10 centímetros tal vez, pues no va a haber mucho desperdicio. Recuerden que cuando uno corta la madera se pierden 3 milímetros en el corte. Entonces yo no podría, por ejemplo, las tablillas son de 1 metro y 1 metro, y corto esta en 2 metros, no me van a quedar de 1 metro, me van a quedar de 90 y algo, 98 y medio, ¿vale? Hay que tener en cuenta ese corte. Pero en este caso, pues si yo corto, podría sacar 2 de 95 perfectamente y el desperdicio sería poco. Entonces yo de una tabla, de un listón de madera, saco dos tablillas. Yo necesito 23, luego según mis cálculos necesitaría 12 listones para poder sacar 24 tablillas. Pues necesito 23, me sobraría una, ¿verdad? Entonces con 12 cumplo esto, pero adicionalmente yo necesito 2 de esta, 2 de esta y 2 de esta, ¿sí? Entonces ya llevo 12 que necesito arriba, ya llevo 12 que necesito arriba, y acá necesito, esto me suma 50 más 48, mejor dicho, esto me da casi que 1 metro y este me da 1 metro 52, con 2 listones de madera que compre, voy a tener las otras 2, ¿sí? Entonces necesitaría 12 para esta de arriba y 2 para esta, serían 14 en total, y ese es el valor que se consigna acá. Entonces yo digo, tablilla de Zapán de 2.5 por 5 por 2 metros, yo necesito 14 varas o 14 listones y me los cobran a 18.000 pesos cada uno. 14 por 18.000 me da 252. Listo, ese es el valor total para la tablilla. Siguiente, tenemos el listón de 4x4. Entonces el listón de 4x4 hay que mirar cómo lo vamos a cortar para ver cuánto necesitamos. La longitud que tiene es 2 metros, así se vende comercialmente. Entonces nosotros venimos y decimos, mire, yo puedo cortar la parte larga, el horizontal inferior, que mide 1,50, con una de las partes cortas de los elementos verticales, que mide 43. Esto no me suma los 2 metros, pero casi. O sea, ahí lo que se desperdicia son 7 centímetros. Muy probablemente en el corte se vayan unos milímetros. Entonces, digamos que esto me optimiza. ¿Cuántos de estos necesito? 2 de cada uno, o sea, 2 de este y 2 de este. Entonces ya necesito dos varas o 2 listones para poder sacar estas 2 piezas. Entonces 2 listones ahí. Luego tenemos, pues yo lo organicé así, porque si yo sumo 75 y 95 voy a tener unos 70. 7 y 7, 14, perdón. Sí, si yo tengo 75 más 95, voy a tener unos 70 más 26.4, voy a tener 196.4, o sea 196.4, y el listón me mide 200, o sea que las 3 piezas caben perfectamente ahí, sobrarían 3.4 centímetros, que con los cortes digamos que se desperdician unos milímetros, así que perfecto, cuadran las 3 perfectas. Entonces
colocaría las 3. ¿Cuántas necesito de cada una? 2, o sea que necesitaría 2 listones más. Entonces ya llevo 2 arriba y 2 acá, son 4 listones que necesito. Y finalmente quedan estas piezas pequeñas, que necesito 2 de estas en total. Pues con un solo listón las saco. Les iba a decir que aquí me habían quedado 50, una pieza de 95 que me iba a sobrar, que podíamos utilizarla acá, pero no, son de diferente espesor, entonces no la puedo utilizar. Entonces aquí sería 34 y 34, sería más o menos 70, y se pierde ese 1.30, pues que queda como desperdicio ese 1.30. Pero necesitaría entonces 2 acá y 1 acá, serían 5. Y ese es el valor que se consigna acá. Estas son más caras, son a 25.000, entonces 5 por 25, 125. Ahora, si recordamos acá, miren que acá necesitamos tornillos para sujetar los listones. Entonces aquí necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tornillos por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 y 7 son 22. O sea, necesitaría 22 tornillos por un lado. No, creo que son 21, porque este de acá no está haciendo nada. Entonces descontemos ese. Entonces serían 21 tornillos por este lado, y por el otro lado, por el lado de allá, también serían otros 21. Entonces serían 42 tornillos en total. Entonces vengo acá y coloco el valor 42 tornillos. Voy y pregunto cuánto vale un tornillo pasante de 3/8 con tuerca de arandela. Me dicen que vale 1500. Entonces coloco ese valor, 42 por 1500, 63.000. Sumo los tres valores y obtengo 440.000. Entonces, en materiales, para yo hacer este mueble, el de la mitad, o sea, este mueble de acá, para hacer este mueble, yo me estoy gastando en materiales 440.000. Aquí no hay que tener en cuenta la mano de obra, porque se suponía que la pieza la iban a construir ustedes mismos, y pues tampoco se tiene en cuenta la herramienta, porque la herramienta pues la universidad le iba a prestar. Entonces digamos que el material en materiales total 440.000. Este simplemente es un ejemplo, cada proyecto es diferente, pero digamos que esto ejemplifica cómo se podría realizar este presupuesto. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias y espero que hayan entendido. Resolvemos duditas más tarde.